Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido Muki Tenenbaum, artista plástico, abogado, escritor argentino, ganador del Gran Premio del Salón Nacional Argentino en 2008. Recientemente expuso en la Galería White Box en New York. Además, es escritor del libro de filosofía Desilusionismo. Bienvenido, Muki. Un placer que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Yo te estaba diciendo que había visto muchos videos tuyos y esperaba un señor con canas. Y ahora he recibido un señor totalmente con el pelo negro como yo. Bueno, yo te decía de que lo que pasa es que cuando uno se hace mala sangre, el pelo a veces se le pone blanco. A mí me pasó lo contrario. Me hice buena sangre y me quedó negro. ¿Qué significa? Que generalmente tú estás de mala sangre porque tus obras son muy polémicas, muy provocadoras, causan a alguna gente el efecto del shock, del wow. ¿Eso significa que Muki tiene generalmente la sangre turbia, mala sangre? No, para nada, no, al contrario, lo hice, lo dije, por supuesto, con mochanza. Me pinté el pelo porque parecía mi abuelo, y la verdad es que ya se levantaban en los autobuses para dejarme sentar y ese tipo de cosas, y la verdad que no me hacía ninguna gracia. Muy bien. Bueno, mira, tú eres abogado, eres además inventor, filósofo, experto en política. O sea, tienes una cantidad de disciplinas de las cuales pudiéramos estar hablando que podríamos hacer 5 horas de un maratón de Cala para conocer un poquito quién es Muki. Pero yo quisiera sintetizar, ¿qué vino primero? ¿Vino el interés por la abogacía, el interés por las artes conceptuales de la manera que la haces? ¿Cómo comenzó toda esta curiosidad sin límites que tienes? No sé, desde que yo soy chico me acuerdo, desde que yo recuerdo de mí mismo, soy una persona con voracidad intelectual. A mí todo me interesa, todo me gusta. No hay nada. Me la paso todo el día mirando internet, buscando y leyendo cosas. No te podría decir qué empezó primero. ¿sí? Claro. Pero abogacía, desde el punto de vista cronológico, lo primero que fui fue abogado. ¿sí? Abogado y ejerciendo la profesión, ¿no? 10 años. Sí, en Israel, así es. En Israel. Sí. ¿Y cuándo decides dejarlo? ¿Por qué decides dejarlo del todo? Decido dejarlo porque yo tengo una pulsión creativa que tenía que llegar, que tenía que fulfill, que tenía que completar de alguna forma. Claro. Y esa pulsión creativa me lleva a buscar, a explorar otras cosas que tienen que ver con la creatividad. ¿Cuáles fueron tus inicios en esto del arte? ¿Cuál fue tu primera obra que tú dices, esta fue mi primera creación en grande? Mi primera creación es del año 1999, es algo que hice para mí, que era homenaje a Paik, un artista coreano conceptual excelente. Esa fue mi primera obra. La primera obra, digamos, que tuvo repercusión fue Paranoia, la que ganó el Salón Nacional en el año 2008. Y yo creo que de Paranoia tenemos un buen material, por lo menos para ilustrar a nuestros televidentes que a lo mejor todavía no han descubierto tu obra. Mira, ahí están imágenes de Paranoia. ¿Cuál es el concepto detrás de Paranoia? Bueno, el concepto detrás de Paranoia es que el único logro que tuvieron los terroristas en el septiembre, el 11 de septiembre del 2001, el único logro fue lograr que tanto el gobierno desconfíe de la gente y la gente desconfíe del gobierno. Y desde ahí en más, me hace recordar el ejemplo de Milton Friedman, que decía que para explicar la inflación, decía que es un partido de fútbol, está todo el mundo sentado mirando el partido, y de repente unos se levantan y después otros se levantan y al final todo el mundo termina mirando el mismo partido pero todos parados. Y eso es lo que realmente ocurrió en el 2001. Y ahora todo el mundo desconfía y ahora nos sacamos los zapatos cuando estamos yendo a los aeropuertos y ahora todo el mundo tiene miedo de lo que va a pasar. Y ese es el logro de los terroristas, y no en vano se llaman terroristas, ¿sí? Claro. La palabra terror, por Exactamente, supuesto. porque han impuesto el terror. Así pero es. Yo creo que tú has impuesto que tu arte y el concepto de artista, cuando se habla de Muki Tenenbaum, se refiera a la creatividad de las ideas, no necesariamente al que ejecuta esas ideas. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que tú creas el concepto de la obra, pero no necesariamente participas tú directamente tomando la fotografía o, digamos, haciendo las esculturas. No, son solo las ideas, el concepto. Bueno, ese es arte conceptual. La idea es exactamente eso. Solo es el concepto, yo hago el concepto y luego tengo gente con la que trabajo que lo lleva a cabo. Y puede ser un escultor, puede ser un pintor, puede ser un videoartista, y como vos dijiste, puede ser un fotógrafo también. ¿Es un arte efímero o tú crees que no es efímero? Bueno, todo arte es efímero, porque al final desaparecerá, pero lo de efímero, algunas de mis obras son efímeras, como las marchas que yo hago en las calles. Exacto. Y la meta es siempre la misma, es
crear un contraste. Nosotros vivimos una vida de rutina, en la que todo es igual. Y la única forma que una persona puede apreciar arte es cuando ese arte se despega del lugar. Se despega o desde el punto de vista conceptual, o desde el punto de vista estético, o desde el punto de vista temporal. Por ejemplo, ahí estamos viendo, esta es la marcha que hice de Inmortalidad o Muerte. Marcharon 32 mujeres topless, modelos, como en la pasarela, caminando, como se camina en la pasarela, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Y bueno, el público salía de los cafés, todo el mundo para mirar. Pero ¿cómo hiciste la convocatoria? ¿Cómo logras involucrar a la gente en este concepto de arte y protesta también, no? Bueno, esto no es una protesta, esto es un absurdo. No, tampoco. Como la otra marcha, creo que también hiciste protestando contra la ley de la gravedad, ¿no? Así es, pidiendo la abolición inmediata de la ley de gravedad. Pidiendo la abolición de la ley de la gravedad. Me parece genial eso. Porque la ley de la gravedad hace que todo se caiga. Bueno, todos empezamos con las cosas arriba, ¿no? Y después se va cayendo todo. La vida es una guerra contra la suciedad y la gravedad, dice un amigo mío. Sí, lo que pasa con la ley de gravedad, lo que pasó fue muy curioso, porque nosotros marchamos hacia el Congreso con 50 personas, y esas 50, y cuando llegamos al Congreso sale un policía, que es el jefe de la policía, y me anuncia que el Congreso no va a tratar esa ley ese día, que por qué estamos ahí. Por ejemplo, una señora dijo, en Miami no hay ley de gravedad. Cosa que te confirmo que sí hay, acabo de llegar y realmente traté de flotar y no pude. La ley. Y te dijo una señora que aquí no había ley de gravedad. No, me lo dijo en Buenos Aires. En Miami no tenemos esa ley. Ah, mira. Pero lo interesante es que cuando vos salís con el absurdo a la calle, cuando vos traes el arte a la calle, la gente se siente agasajada. La gente piensa, la gente se siente que es parte y no necesita ir al museo para poder ver arte. Deja de ser algo elitista y se convierte en algo que el arte llega a vos, en vez de vos llegar al arte. ¿Pero tú crees en la validez de los museos como instituciones culturales o eres de los que realmente no? No creo que el tema sea demasiado importante. Yo creo que bueno, porque por ejemplo, hay gente que dice cuando vayas a algún país, realmente no veas cultura muerta en los museos. Hay ese tipo de turista que no apela a la historia y a los museos. No, yo voy a museos. Tú sí, ¿no? Sí, yo voy a museos, me gustan los museos, me gusta la Tate en Londres mucho. Claro. Me gusta el MoMA en Nueva York. A mí los museos me parecen muy importantes, pero son para una élite, son para solamente la gente que va a museos. Claro. Hay mucha gente que no va porque le tiene miedo, porque no le interesa, porque no tiene miedo de aburrirse, porque no va a entender lo que va a ver. Y cuando uno le trae el arte a la calle, uno ve la alegría de la gente y bueno, ese es yo creo que es una asignatura pendiente nuestra de los artistas, de traer el arte a la calle. Y tú has traído no el arte a la calle, sino el arte a Cala, porque nos has traído una de tus piezas. ¿De cuál se trata? Esta obra, no sé si acá se ve bien, se llama Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Esta es una obra que está inspirada en los sucesos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII, Pacelli, no hizo absolutamente nada para salvar ni a los 6 millones de judíos, ni a los medio millón de gitanos, ni a los homosexuales, ni a todos los otros disidentes, haciendo una sola cosa tan simple como excomulgar a todo católico que coopere con los nazis. La mitad del ejército nazi eran católicos. Este mismo Papa en 1948, terminada la guerra, amenaza con excomulgar a cualquiera que vote al Partido Comunista en Italia. Y bueno, estas fueron las palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? Esta es un objeto, es una estatua. Por ejemplo, esta obra, ¿dónde la guardas? ¿Está en tu casa? ¿Se exhibe cuando tú haces algún tipo de exposición? ¿Dónde la mantienes? Se exhibe, y también está en mi estudio cuando no está siendo exhibida. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Paraguay ahora. Pero eres argentino. Yo soy argentino. ¿Desde cuándo te mudaste a Paraguay? Hace unos meses. Ah, solo unos meses. Solo unos meses. ¿Y por qué? ¿Por qué escoger Paraguay? Porque Paraguay tiene muchas cosas. Yo fui a Paraguay, me interesó mucho el tema siempre del genocidio de la Guerra Grande. Lo que la Argentina llama la Guerra de la Triple Alianza, donde se mataron a 300.000 paraguayos, pero el 90% de los hombres fueron asesinados. Dejaron un país sin padres, un país sin hombres. Y me interesó. Fui a ver qué es el resultado 100 años después, 150 años después de eso. Y me enamoré del país. Me gusta la gente.
Qué bien. Bueno, pues me queda como asignatura pendiente visitar Paraguay, que aún no lo conozco. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con Muki. Cuando regresemos quiero que nos hable de su filosofía. Este libro está súper divertido. Hay cosas que no pudiera leer en televisión, pero me voy a atrever a preguntarte una de que me llamó mucho la atención. Desilusionismo. Pero primero las noticias, minuto y medio y ya estamos de vuelta. Ya actualizados, regresamos con la conversación con el artista plástico, abogado, escritor argentino, ganador del Gran Premio del Salón Nacional Argentino en 2008, Muki Tenenbaum. Y aquí tengo, tengo en la mesa dos libros. Que son de sus obras, y el título es Paranoia, y el otro, que es justamente el anticipo de una serie, porque Desilusionismo es parte de una serie de 5, ¿tengo entendido? Así es, así es. ¿Y cuándo salen los demás? Esperemos que este año van a salir los 4 juntos. Los otros cuatro juntos. ¿Y esto es un proyecto filosófico tuyo? Sí, esto es una filosofía mía. Una filosofía, claro, así porque es lo que piensa Muki de muchas de las cosas de la vida cotidiana. Así es, así es. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado crear esta filosofía propia? Bueno, la pregunta es cuánto tiempo me dediqué a escribir el libro, a prepararla. Son aproximadamente 2 años, pero este es lo que yo vengo pensando en los últimos 20, 30 años. Básicamente, el desilusionismo trata de que nosotros, el ser humano, se diferencia del resto de los animales porque sabe que se va a morir. Y ese punto que nosotros sabemos que nos vamos a morir, nos lleva, nos crea lo que se llama el terror a la muerte. Es un terror, no es un miedo, es el terror a la muerte. Y todo lo que hacemos en la vida, en general, es tratar de no mirar hacia ese terror, hacia la muerte. Y entonces creamos ilusiones. Ilusiones que son el Estado, por ejemplo, las religiones, Dios, la familia. Ilusiones son esas cosas que si mañana tuviéramos un ataque de amnesia desaparecerían. Si vos mañana tenés un ataque de amnesia, no vas a tener ni hijos, ni padres, ni Estado, ni religión, ni Dios. Claro. Eso quiere decir que está depositado en nuestra memoria. Y tú dices acá en el libro, este libro está dedicado a la única persona que ha estado conmigo siempre, para bien o para mal, en el placer y en el sufrimiento, y sin la cual este libro no habría existido. Yo. Así es. Es que no hay más que yo. Porque cuando yo soy esa cosa que se muere junto, el individuo que no nos podemos dividir, es eso que nace cuando nos damos cuenta que nos vamos a morir. Antes éramos parte de una manada, como el resto de los animales. Claro. Ahora nace el individuo, y de ese choque, de esa puja entre la manada que todavía seguimos teniendo adentro y del individuo, nace nuestra civilización, nace de lo que somos. ¿Me puedes leer, por ejemplo? Pues yo no sé si no tengo anteojos. No tienes anteojos, pero te sabrás esta línea de memoria cuando tú dices, mi único problema es que Dios es un tonto. Sí, no dijiste la palabra. Dije la palabra pelotudo. Dijiste la palabra. No sé si se podía decir acá. Ya la dijiste, pero en Argentina, en Argentina es una mala palabra. Y después además dice, déjenme deletrearlo. Dios es un udo. ¿Por qué? ¿Cómo a la gente que puede leer este libro y que cree en Dios, tú crees que le va a caer que tú digas esa frase? Porque lo tratan como si fuera así. Lo tratan como si fuera así. Porque lo tratan como si fuera así. Porque si Dios existiese, las cosas que la gente hace para tratar de engañarlo, de esconderse de él, es simplemente nuestro terror a la muerte tratando de crearnos algo que sea inmortal. Porque hay 2 formas de ser inmortal, Cala. Vivir para siempre, esa es la posibilidad número 1, que por supuesto no podemos, o el que se muera no sea yo. Y entonces, yo no soy yo, es el Estado, yo soy parte de un gran Estado, mi alma va a ir al cielo, tantas formas de inmortalizarme, y todas son por supuesto muy patéticas, porque al final la muerte va a llegar y no nos va a dejar absolutamente nada. Pero el tema de que cuando yo digo que Dios es un pelotudo, lo hago porque, tanto como en general hago mis obras, para provocar, para que la persona que está leyendo se sienta a ponerse a pensar qué quiere decir creer en Dios. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Yo les recomiendo, si les gusta una lectura que les ponga a pensar y les trate de volcar la mente al revés,
de una manera muy interesante e inteligente, que compren Desilusionismo y luego nos dices dónde lo pueden comprar. Regresamos enseguida. No se nos vaya. Mucho que hay que ver de la obra de Mookie Tenenbaum y también que leer de su filosofía. Este es el primero de una edición de 5 libros y es con Planeta, se llama Desilusionismo. ¿Dónde se puede adquirir el libro, Mookie? Este se puede adquirir en Buenos Aires, en todas las librerías. Sí, pero oye, estamos transmitiéndolo a todo un continente, como la gente tendrá que visitar Buenos Aires. No, lo más simple es escribirme a mí en contacto en Mookie-Tenenbaum.com. Mookie-Tenenbaum.com. Así es. Y ahí mismo me imagino que la gente pueda ver lo que yo no puedo mostrar de tu obra en televisión, porque me gustaría, porque yo soy de los que no censura el arte, pero pues las políticas de la televisión sí, y tú trabajas mucho con el cuerpo humano. Así es. Y hay muchas fotografías de personas desnudas que no se pueden mostrar en televisión, y hay hasta una obra que se llama Mamá, que puedo tratar de describir, donde tú hablas de qué cosa es ser mamá y muestras a una mujer y se ve su vagina, ¿no? Así es. El útero. Y, ¿por qué de dónde nace toda esta idea? Bueno, nace del tema del desilusionismo. Siempre mi obra, mi arte tiene que ver con el desilusionismo. Y es que mamá es, aún la cosa más cercana que es una madre, es simplemente una ilusión. Eso, en lo que tú quieres es destruir la ilusión. Yo lo que ¿verdad? quiero... Porque la foto de mamá es gráfica, nadie diría que es poética, es como que demasiado agresiva. Así es. La palabra destruir una ilusión, la ilusión no se puede destruir porque no existe. Todo lo que puedo hacer es simplemente dar a conocer que es una ilusión y que la gente puede elegir qué ilusiones tener y cuáles no. Vamos a ver en pantalla 16,780 pesos, una obra que sí se puede poner en pantalla, yo diría que es una de las más inocentes.